Bueno, el título de la presentación, si es una nueva Trinidad imposible, una pregunta, ¿no? Y voy a hablar un poco, me voy a centrar en esta presentación sobre desinflación, crecimiento y mejoras distributivas, como les adelantó Lucía. Mis tutores son Guiosal y Emiliano. Bueno, también agradezco mucho su paciencia guiándome, ¿no?, en el desarrollo de una tesis doctoral que, bueno, nada, lleva tiempo y trabajo. La presentación la pensé como en dos partes, ¿no? La primera, donde voy a repasar un poco los hechos estilizados, que es algo bastante asentado en la literatura, ¿sí? Pero un poco la idea es que se familiaricen con cómo es la evolución de algunas variables macroeconómicas durante los procesos de desinflación, ¿sí? Y luego sí hablar desde un lado más teórico, proponiendo un modelo que lo que busca es vincular la desinflación con el crecimiento y abre una pregunta sobre qué pasa con la distribución del ingreso durante estos procesos, ¿no? Entonces, arrancando con los hechos estilizados, acá yo hago un recuento de los programas de estabilización de la inflación en distintos países latinoamericanos, y lo que uno observa es que en general los programas para desinflar tienden a fracasar. Hay muchos intentos, ¿sí?, en distintas oportunidades, en distintos momentos, utilizando distintas herramientas, ¿sí?, para solucionar el problema de la inflación. Y en general, yo acá traigo casos de países de América Latina, es decir, una región que se caracterizó por tener altas tasas de inflación, ¿sí? Y por ejemplo, tenemos el caso de Chile, que tuvo al menos 6 intentos hasta que logró estabilizar. México tuvo 5, Uruguay tuvo 4, Brasil tuvo 4, Perú tuvo 2 intentos, Ecuador tuvo 4 programas, Argentina también es otro país que intentó de manera reiterada. La diferencia acá es que los ejemplos que yo les voy a mostrar son países que tenían un nivel de inflación moderado o alto, ¿sí?, y que lograron una estabilización duradera, ¿no? En el caso de Argentina, Argentina también estabiliza durante los 90, pero digo, no es duradero en el sentido de que hoy otra vez tenemos un problema con la inflación, ¿no? Entonces los datos que les voy a mostrar a modo de ejemplo, tenemos a Chile, a Colombia, a México y a Uruguay, ¿sí? ¿Se ve, no? Sí. Bien, en este gráfico lo que les estoy mostrando es la tasa de inflación interanual, ¿sí?, atrás del IPC. ¿Y qué les estoy mostrando? Bueno, básicamente Chile y Colombia arrancan el proceso de desinflación, ¿sí?, el que finalmente los llevó a un régimen de baja inflación, arrancando a niveles de alrededor del 30% anual, ¿sí?, o sea, una inflación moderada. En el caso de Uruguay, arranca a un nivel mucho más alto, o sea, superior al 100% de inflación anual. Y en el caso de México, es llamativo porque arranca con un proceso de estabilización en los 90, tiene una crisis en el 94, un ataque especulativo a la moneda, una corrida contra el peso mexicano, ahí vuelve a aumentar la inflación a un nivel de registro del 50% y luego vuelve a desinflar, ¿no? En todos estos casos, ¿qué es lo que notamos? Que la desinflación es gradual, ¿no? Que se da, digamos, en el caso de Chile, Colombia y Uruguay, dura alrededor de 10 años, ¿sí?, hasta que los países cambian la manera en cómo hacen política macroeconómica, en particular empiezan a aplicar metas de inflación cuando ya están en baja inflación. Y en el caso de México, si uno toma desde el 94 en adelante, son alrededor de 6 años. ¿Sí? Acá les muestro las cuentas fiscales, ¿sí?, cómo evoluciona el balance primario, que son las líneas azules, y el financiero, que es el naranja. ¿Sí? En algunos casos no tengo el financiero, en el caso de Colombia y Uruguay, y los tomo como porcentajes del PBI, ¿no? ¿Qué veo claramente? Bueno, en el caso de Chile y México, tenés un superávit de balance primario, incluso financiero, en la mayoría de estos periodos. De hecho, en el 94, en México, aunque tiene la corrida, tenía, al menos las cuentas fiscales estaban ordenadas, ¿no? Y ahí aparece como una explicación de ataque especulativo por expectativas. Es un caso de crisis o de ataque a la moneda, bueno, un poco novedoso, generó bastante literatura en ese entonces para explicar la crisis de México cuando no tenías un desbalance fiscal. Y en el caso de Uruguay y Colombia, si bien uno nota que al principio del programa sobre todo había bastante alineamiento de las cuentas fiscales, después, bueno, ya al final no están así. Pero en general uno podría decir, bueno, hay
hay alineamiento de las cuentas fiscales como un hecho estilizado, ¿no? Acá muestra un poco la evolución anual de los agregados monetarios, ¿sí? El M1, el M2, y esos son la línea naranja y azul. La línea gris, que es siempre la que está un poquito más por debajo, es la inflación, ¿sí? El IPC, la variación anual del IPC. Entonces, en general, la tendencia va en el mismo sentido, ¿sí? Cayendo. El tipo de cambio real efectivo, ¿sí? Este es un hecho utilizado muy frecuente, ¿sí? En los casos que hay estabilización duradera y los casos donde también falla. El tipo de cambio en general, la moneda se fortalece, si el tipo de cambio real cae fuertemente. La línea punteada, naranja, es el promedio, ¿sí? Que tuvo el tipo de cambio real en el periodo posterior a la estabilización, ¿sí? En las primeras 2 décadas de los 2000, ¿sí? O sea, de los últimos 20 años. Es decir, uno podría considerar que ese fue, bueno, un tipo de cambio real de equilibrio, ¿no? O sea, era el tipo de cambio real de una economía estabilizada, ¿sí? Con baja inflación, y sin embargo uno observa que en el proceso de desinflación, en este proceso que es de transición, de pasar de un régimen de moderada alta inflación a uno de baja, el tipo de cambio real tiende a caer, ¿sí? Y más o menos es entre un 25 y un 35% más bajo de lo que después termina siendo el nivel de equilibrio, ¿sí? Luego de la estabilización. Y naturalmente, con un fortalecimiento de la moneda tan grande, ¿sí? Acá la línea naranja muestra el resultado de la cuenta corriente, ¿sí? Como porcentaje del PBI. Y el valor se ve en el eje derecho, ¿no? Es decir, en general, la cuenta corriente suele ser deficitaria durante todo el proceso de estabilización, ¿sí? Y las columnas, ¿sí? Son las reservas internacionales, ¿sí? Es decir, que durante este proceso, en estas economías, hubo una cuenta corriente deficitaria, ¿sí? Es decir, la economía compraba más bienes del resto del mundo de lo que le vendía al resto del mundo, ¿sí? Pero además acumulaba divisas, ¿no? Entonces eso abre una pregunta de, bueno, ¿dónde venían esas divisas? Cuando uno observa la cuenta financiera, ¿sí? Ve los flujos de capitales, también acá están mostrados como porcentaje del PBI. Las columnas azules son la inversión extranjera directa, ¿no? Y en general es lo que más predomina, ¿sí? Dentro de los flujos de comercio, de capitales, ¿sí? Las barras naranjas son la inversión en cartera o inversión en portafolio, ¿no? Es el capital o los flujos de capital que tienen un tinte más, buscan, digamos, rendimientos, capitales de corto plazo, ¿no? Más volátiles. En cambio, la inversión extranjera directa suele ser un componente más de largo plazo, ¿no? Más orientado hacia la economía real. Y particularmente me gusta bastante observar el caso, a ver si el caso de México. ¿Por qué? Porque luego del ataque especulativo, uno observa que las columnas naranjas, ¿no? Se vuelven mucho más pequeñas y sin embargo se sostiene un poco más la inversión extranjera directa, ¿no? En algún punto, una hipótesis que tengo, digo, los procesos de estabilización requieren, ¿sí? En general, entrada de capital, financiamiento externo, ¿no? El tema es, bueno, ¿qué características tiene ese financiamiento externo? Si son capitales de corto plazo, ¿sí? Capitales que ante cualquier ruidito en el mercado financiero tienden a abandonar estas economías y por lo tanto ponen en jaque el propio proceso de desinflación, o capitales que van justamente dirigidos a la economía real. Entonces, bueno, me pregunto qué pasa con el crecimiento durante este periodo. La línea negra, ¿sí? Es la tasa de crecimiento del PBI, ¿sí? Y en general es siempre positiva durante la década, ¿no? O sea, que mientras las economías están desinflando, la actividad económica
se expande, ¿sí? Es positiva, y en particular las barras azules y las amarillas son, por un lado, la inversión y por otro lado, las exportaciones, ¿sí? Son las más grandes, ¿no? O sea, son los componentes de demanda que más crecen, ¿sí? Y en cuanto a este crecimiento, se traduce también en la evolución de los ingresos reales, ¿no? La línea naranja es el salario real, es decir, durante el proceso de desinflación el salario real tiende a crecer. En el único caso acá la excepción es México, bueno, porque tuvo una crisis, ¿sí? Pero luego vuelve a crecer levemente, ¿sí? O a sostenerse, no continúa cayendo. Y por otro lado, la tasa de desocupación son las líneas azules, ¿sí? En general es un poco mixto el resultado, ¿sí? En algunas economías crece el desempleo, ¿sí? En otras, bueno, en un primer momento crece, luego decrece, ¿sí? O se estabiliza. Cuando yo trato de aproximar, ¿sí? Algún indicador de distribución, ¿no? Porque por un lado veo que el salario real crece, esto siempre en términos agregados, no estoy viendo nada sectorial, y el desempleo, bueno, tiene resultados mixtos. Me pregunto entonces qué pasa con la distribución, ¿no? Si más o menos aproximo la participación del trabajo en el ingreso, veo que en general hay una línea de tendencia y una pendiente negativa, ¿no? Salvo el caso de Colombia, sí que es levemente positivo. En general tiendo a ver que, bueno, la participación de los asalariados en el ingreso tiende a caer, ¿no? Ahora, si yo uso otros indicadores de distribución, por ejemplo el Gini, bueno, punto a punto uno también ve que durante los 90 hay un crecimiento de la desigualdad, ¿no? Después hay otros autores que lo que hacen es mirar a nivel sectorial y también encuentran que hay mayor desigualdad, incluso entre asalariados, ¿no? Entre trabajadores de distintos sectores productivos. Pero bueno, en general, con estos ejemplos me hago la pregunta acerca de, bueno, ok, veo que en el proceso de desinflación puede convivir con el crecimiento, ¿no? O sea, con la expansión de la actividad económica doméstica. El resultado sobre la distribución, bueno, queda como pregunta, ¿no? Esto es un poco el resumen, ¿sí? De lo que les fui contando, de los hechos estilizados. Y acá, bueno, yo lo que quiero hacer mayor énfasis es, bueno, en qué me llevo para el modelo, ¿no? Mi modelo teórico que trata entonces de vincular, ¿sí? Lo que les decía, la desinflación con el crecimiento y esta cuestión de qué pasa con la distribución, ¿no? Vemos entonces que, si bien por un lado uno podría pensar que tengo un crecimiento del salario real a nivel agregado, ¿no? Hay alguna pregunta acerca de qué pasa con el empleo, ¿no? Con la ocupación, que es el otro componente que me explica esa distribución, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la parte más teórica, pero no aburrir tanto en esta parte. Como les decía, ¿no? Repasando un poco la motivación, vemos que la desinflación, sobre todo cuando uno piensa la desinflación como un proceso de transición entre un régimen de moderada alta inflación hacia uno de baja inflación, en general esto se acompaña por el fortalecimiento de la moneda local, ¿no? Y la expansión del nivel de actividad. Ahora, el incremento o el crecimiento en el nivel de actividad doméstico puede ayudar a la desinflación, ¿sí? Sí, obviamente se sustenta en el crecimiento de la productividad, ¿no? Porque la productividad va a impactar a partir de los costos, ¿sí? Sobre si uno piensa en una función de precios que está compuesto por distintos insumos, ¿no? Ahora, este crecimiento, un poco por acá vienen los desafíos, este crecimiento de la productividad, va a ayudar a la desinflación en tanto y en cuanto no sea apropiado para alguno de los agentes, sí, que fijan precios en esta economía, y mientras este crecimiento, esta expansión de la actividad doméstica sea sostenible en términos externos, es decir, que no nos lleve a una crisis de balance de pagos, ¿no? Que en general muchos de los procesos de estabilización
de los programas terminan en ese tipo de crisis, ¿sí? Y en el aspecto positivo, pienso en que digamos, el crecimiento que impulsa también, o que da lugar al crecimiento de los ingresos reales, el salario real particularmente, ayuda, ¿no?, a la sostenibilidad social del programa. ¿Sí? A pesar de que yo puedo tener un resultado negativo sobre la distribución, también hay una percepción de que todos viven mejor, ¿no?, luego de desinflar, porque el poder adquisitivo, ¿sí?, aumenta. Entonces, un poco la discusión en torno a la desinflación, yo acá lo resumí como un poco más en la literatura que habla sobre el manejo de la demanda agregada, ¿sí?, que tiene raíz en la curva de Phillips, ¿no? Entonces, la solución al problema de la inflación viene por empezar a hacer a reducir el déficit fiscal, ¿no?, hacer un buen manejo de la demanda agregada. Entonces, en esta perspectiva, la desinflación viene con costos sobre el nivel de producto y empleo, y hay abundante literatura que trata de estimar los ratios de sacrificio, ¿no? Es decir, cuánto me cuesta cada punto de cada reducción de la inflación en términos de producto o empleo. No se hace mucha mención acerca de los costos en términos distributivos, pero uno podría pensar que el ajuste cae de manera quizás heterogénea entre los sectores, entonces ahí viene algún aspecto distributivo, ¿no? Y acá es fundamental en estos ratios de sacrificio, entre otras variables, pero principalmente la credibilidad del Banco Central, ¿no? Y cómo esta credibilidad lo que hace es que ese costo sea menor, ¿sí? Reduce ese costo porque es más creíble, entonces no tengo que hacer un ajuste tan grande. Ahora, no hay ninguna mención acerca de las cuestiones de oferta, ¿no? ¿Y qué rol puede ocupar la oferta? Bueno, un poco la contribución que hacemos con este trabajo es pensar cómo puede ser el vínculo, el canal por el cual el crecimiento es impulsado por el crecimiento de la productividad, puede ayudar a desinflar, ¿no? Y acá aparece un vínculo virtuoso entre productividad e inflación, y de hecho hay un paper hecho para Corea, ¿sí?, de Kim, que lo que hace es vincular econométricamente estas dos variables, y él sí encuentra que el crecimiento de la productividad ayudó a la desinflación en Corea. Y después otra literatura tiene que ver con el conflicto distributivo, la literatura más keynesiana, ¿sí? Y acá, digamos, la recomendación de política para desinflar tiene más que ver con los acuerdos, ¿sí?, entre o las políticas de coordinación de precios y salarios, ¿no? Y en general, en estas economías, en estos marcos teóricos, digamos, en economías cerradas siempre se piensa como, bueno, si la economía es wage-led, ¿no?, es decir, tirada por los salarios, en general, si hay conflicto distributivo y ese conflicto distributivo genera mayor inflación, bueno, por ejemplo, porque el salario crece, entonces, bueno, en estas economías va a convivir, ¿no?, el crecimiento con mayor inflación. En cambio, si sería profit-led, es decir, tirada por beneficios, este incremento de los salarios va a generar decrecimiento en esa economía, ¿sí? Entonces va a haber inflación y caída del nivel de actividad económica, ¿sí? Entonces acá sí hay una noción un poco más, que vincula un poco más la desinflación con la desigualdad, ¿sí? Y acá les cito algunos trabajos empíricos que estiman, ¿no?, que la desinflación genera mayor desigualdad. Ahora, cuando uno va a una economía abierta, ¿sí?, pequeña y abierta, esta cuestión de los modelos wage-led y profit-led queda un poco desarticulada, porque en general, sobre todo en economías que son un poco como la economía argentina, ¿no?, economías semi-industrializadas, el crecimiento, ¿sí?, tiende a generar una gran demanda de importaciones, ¿sí?, y eso pone presión sobre el mercado cambiario, ¿no? El tipo de cambio aparece como una variable importante, ¿sí?, y sobre todo el tipo de cambio real como una variable distributiva también relevante en esas teorías de conflicto distributivo, ¿no? Entonces acá el modelo que nosotros planteamos, vamos digamos, yo en la tesis como que fui por partes, entonces en este modelo me concentro más en
en la cuestión del crecimiento. En alguna otra parte de la tesis hablo más sobre el tipo de cambio real, ¿sí? Y después en otra parte de la tesis hablo sobre economía monetaria, tasa de interés, ¿no? Como pensar como distintos canales y los desafíos que pueden aparecer utilizando estas distintas herramientas. Entonces acá, digo, me voy a centrar un poco más en la parte de el crecimiento, la desinflación y la distribución, ¿no? Entonces, si yo parto de una ecuación general de precios, ¿no? Donde tengo el precio se conforma como un markup que aplico a un costo de producción, y ese costo de producción se compone una parte por salarios, W, y una parte por insumos importados, ¿sí? Que sería PM, ¿sí? Y yo lo que, digo, más allá de que por ahí no les gustan mucho las matemáticas, lo que hago es básicamente reescribir esa ecuación, ¿sí? En tasas de crecimiento, es decir, este P chiquita es la inflación, ¿no? Y este es el nivel de precios. Entonces, lo que hacemos es, bueno, en general, si soy una economía pequeña y abierta, supongo, ¿no? Es bastante plausible pensar que los precios internacionales son exógenos, ¿no? Son una variable que en principio vamos a dejarla fija, que no va a variar, y lo mismo los markups, ¿sí? Vamos a suponer que no varían. Podemos pensar que no, podemos pensar que no, pero para simplificar un poco y centrarnos en lo que queremos ver, vamos a suponer que no. ¿Y qué tomo acá? Tomo, para vincular el crecimiento y la productividad, bueno, el crecimiento de esta economía va a generar una mayor demanda de factores productivos, de utilización de factores, ¿no? Por un lado, en la ecuación 4 sería el trabajo, L, y en la 5 serían las importaciones, ¿no? Que son los insumos que utilizo para producir. Entonces lo que hago es simplemente ir reemplazando, ¿no? Y me quedo con una ecuación de precios, ¿sí? Donde la inflación depende de la evolución del salario, del tipo de cambio y del crecimiento, ¿no? Y de esta misma ecuación de precios uno puede obtener esta relación entre el salario real, el tipo de cambio real y la productividad, que es la última ecuación. Entonces, el salario real, ¿sí? Va a poder crecer en la medida en que tenga crecimiento de la productividad, ¿sí? Y va a mantener una relación negativa con el tipo de cambio real. O sea, que eso también es bastante común, frecuente en la literatura encontrar esta vinculación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se fija el salario nominal, ¿no? ¿Cómo es la regla salarial? Bueno, nosotros tomamos una prueba de Phillips, ¿sí? Que tiene en cuenta las expectativas de inflación y una adicional por la brecha del producto, ¿sí? Y las expectativas de inflación las pensamos como un promedio entre la inflación objetivo del Banco Central y una parte inercial, ¿sí? La inflación del periodo anterior. Y el ponderador, ¿sí? Es ¿se ve? Sí. Es el sigma, ¿no? Este sigma un poco mide qué tan importante es la inercia, o dicho de otra manera, qué tanta relevancia le doy a la inflación objetivo, ¿sí? Del Banco Central. Y cuando lo combino, ¿sí? Lo utilizo en nuestra ecuación de precios, ¿sí? Bueno, encuentro entonces, me quedo con mi sistema va a estar determinado por dos ecuaciones, una que es el equilibrio interno y otra que es el equilibrio externo, ¿sí? Como les dije antes, en otra parte de la tesis yo me centro en lo que es el tipo de cambio, entonces acá, para quitarme de encima este efecto, simplemente digo, bueno, el tipo de cambio es un crawling peg, ¿sí? Entonces es lo mantengo fijo, ¿sí? A una cierta tasa de evolución, y entonces ahí me puedo concentrar, ¿sí? En lo que es el producto. ¿Y qué va a pasar acá? Bueno, la inflación va a crecer o decrecer, ¿sí? Va a variar en la medida en que yo tengo una brecha, ¿sí? Entre el objetivo de inflación que pone el Banco Central y la inflación efectiva, ¿sí? La evolución que pase con respecto al tipo de cambio real y el producto. Ahora, el efecto que tenga el producto sobre la aceleración de los precios va a depender básicamente de los parámetros, ¿no? Y en estos parámetros que tengo la elasticidad empleo-producto, la elasticidad de los salarios,
y la elasticidad de las importaciones producto, ¿no? Y por otro lado, también tengo, por ejemplo, como habíamos visto antes, el sigma, que era la inercia inflacionaria, o 1 menos sigma, que es digamos, la ponderación que le doy al target de inflación del Banco Central. Es decir, en alguna medida lo tomamos como una medida de la credibilidad, ¿no? Entonces, cuanto más creo en el target, o cuanto más mis expectativas se correlacionan más con el target del Banco Central, no solamente es más potente esa vía para desinflar, sino que también son más potentes el resto de las variables, ¿sí?, que puedo utilizar para desinflar. Y en cuanto al equilibrio externo, bueno, nos quedamos con una brecha, ¿sí?, que digamos, todo esto que está acá es lo que en algunos modelos de crecimiento restringidos por balanza de pagos se denominan como la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio comercial, ¿no? Entonces voy a poder crecer, ¿sí?, sin recaer en déficit de cuenta corriente y probablemente en una crisis de balanza de pagos, en la medida que el resto del mundo crezca, que mis socios comerciales crezcan, y eso me va a permitir tener una tasa de crecimiento más alta de la economía doméstica, ¿no? Y acá tenemos simplemente las elasticidades precio, ¿sí? Entonces es un modelo basado en una tasa basada en el modelo de Stilwell, ¿no?, de Anthony Stilwell. Entonces, ya finalizando, creo que estoy bien de tiempo. Sí. ¿Sí? Bien. Acá represento los equilibrios, me salté un poco la parte de estabilidad y eso. Después pueden consultar la matemática, los machos en el trabajo. Básicamente acá lo que hice es representar el sistema, ¿sí? Y yo tengo dos sistemas o dos representaciones que son estables, ¿sí?, y una que es más inestable, es un punto silla, ¿no?, más inestable. En particular, en estos primeros dos casos, ¿qué tengo? En el primer gráfico tengo el equilibrio interno y externo, donde las elasticidades, importación producto, salario producto y empleo producto, son altas, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que el equilibrio interno, ¿sí?, a medida que el producto crece, si la tasa de crecimiento del PBI es mayor, la inflación también es mayor, ¿sí? Ahora, cuando estas elasticidades son bajas, ¿sí?, ahí es el canal por el cual el crecimiento del producto, tirado por el crecimiento de la productividad, va a ser desinflacionario, ¿no? Por ejemplo, si yo a este esquema le hago un choqueo a través de la demanda externa, ¿sí?, suponiendo, no sé, que hay una mayor demanda de los productos que vendo al resto del mundo, ¿no?, y eso va a generar un desplazamiento del equilibrio externo. Bueno, en algún caso, es decir, cuando los salarios reaccionan mucho al crecimiento de la actividad económica, es decir, una economía que crece, ¿no?, si yo tengo, por ejemplo, sindicatos fuertes, bueno, van a querer una recomposición salarial, ¿no? Eso es lo que yo estoy pensando. En ese sentido, la elasticidad de los salarios con respecto al producto puede ser bastante alta. O, por ejemplo, un hecho estilizado en las estimaciones para Argentina, pero también para otros países de América Latina, es que cuando crece el producto, cuando crece el nivel de actividad económico doméstico, hay una gran demanda de importaciones, ¿no? La elasticidad de las importaciones al producto generalmente es mayor a 1, ¿no?, también muy alta. Todos estos parámetros, sí, que son en realidad variables que tienen que ver más con la estructura microeconómica, ¿no?, con la estructura productiva, con el marco institucional también, son las que en alguna medida pueden, digamos, ponerle algún desafío, ¿sí?, a este proceso de estabilización, sobre todo cuando vos tenés un proceso de desinflación en el que hay crecimiento económico, ¿no? Entonces, veamos la parte distributiva. Bueno, son muchas variables. Cuando quiero ver la distribución, lo que estoy haciendo es básicamente, yo les había mostrado en los hechos estilizados la participación laboral en el producto, ¿no? Acá lo voy a ver de una manera
bueno, justo lo contrario, voy a ver la participación de los beneficios en el ingreso nacional, ¿sí? Y lo que hago para observar esto es simplemente partir de la ecuación de precios original, ¿sí? Esto es una versión más simplificada de la primera ecuación, la primera, y lo que hago es, bueno, vincular, ¿no? Cuando esta economía crece, ¿sí? ¿Qué pasa con la distribución? Es decir, ¿qué pasa con la demanda de importaciones y el crecimiento de la masa salarial, ya sea por el lado de los salarios como por el lado del empleo, ¿no? Y básicamente, ¿qué observo? Lo que en la última ecuación, sobre eso me voy a centrar, me va a decir qué signo va a tener, ¿no? Es decir, cuando crezca esta economía, la participación de los beneficios, ¿va a aumentar en el ingreso nacional o va a caer? ¿No? O dicho de otra manera, la participación de los asalariados va a aumentar o va a caer. Y eso va a depender de las elasticidades, ¿sí? Que son los parámetros que tengo aquí abajo. En general, ρ era la elasticidad de las importaciones, de las importaciones al producto. En general, mayor a 1. Entonces, en general, sobre todo a corto y mediano plazo, esta parte va a ser positiva. Es decir, que en general, sin mirar el resto, tendería, ¿no?, este crecimiento a generar una mayor participación de los beneficios en el ingreso nacional. Y lo que lo compensa son las elasticidades de los salarios y del empleo, ¿no? Eso es lo que explica la participación de los asalariados en el ingreso nacional. Entonces, acá está un poco el resultado sobre la distribución, ¿sí?, de la manera en cómo planteamos este modelo. En la medida en que los salarios crezcan, ¿sí?, con una elasticidad mayor a 1, o el empleo también crezca con una elasticidad mayor a 1, bueno, eso va a compensar, ¿sí?, el resultado sobre la distribución del ingreso, que veíamos era un poco más regresivo, ¿sí? Y entonces, comentarios finales, ya para cerrar. A ver, si nosotros digamos, por este modelo teórico nos centramos, ¿no?, en esta vinculación entre la desinflación y el crecimiento, y basado también en los hechos estilizados que les mostré al principio, uno observa que durante el proceso de estabilización la actividad económica se expande, ¿sí?, y que también hay, digamos, que ese crecimiento económico además se propulsa por crecimientos de la productividad, ¿sí?, y en general, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ese crecimiento de la productividad es generalmente productividad laboral, ¿no? Eso es lo que crece mucho en el proceso de estabilización. Es decir, que en general esa elasticidad de empleo-producto tiende a ser más bien baja, ¿no? Es decir, el producto crece mucho más de lo que crece el empleo. Y nosotros habíamos visto un poco el resultado sobre la tasa de desempleo, que no es exactamente lo mismo, pero está relacionado, ¿sí? Y, como les decía, la elasticidad de ingreso e importaciones tiende a ser mayor a 1, sobre todo cuando uno toma periodos más cortos, sobre todo cuando por ejemplo, la apertura comercial, ¿sí?, es decir, permitir el ingreso de importaciones en estas economías suele ser una medida que también acompaña estos procesos de estabilización, porque actúa un poco como una medida disciplinatoria, ¿no?, como para disciplinar que, bueno, los precios de las industrias que compiten con esas importaciones, justamente para moderar la inflación, ¿no?, para ayudar a la desinflación. Es decir, en general, estos procesos de desinflación vienen acompañados de mayor apertura comercial, y es decir, esa elasticidad de ingreso de las importaciones tiende a ser bastante alta, ¿sí?, en este proceso. Pero como les decía, estos parámetros no responden a la estructura microeconómica, ¿sí?, de estas economías y al contexto institucional, sobre todo lo que pasa con respecto a los salarios, ¿no? El salario real, como les había mostrado, para que sea sostenible su crecimiento, tiene que crecer gracias al incremento de la productividad, ¿no? Si no, no es sostenible en el tiempo. Tarde o temprano van a tener que ajustarse a ese crecimiento, ¿sí? Y además acá nosotros no
digamos, no hicimos tanto hincapié en la sostenibilidad externa, porque supusimos que este crecimiento es sostenible, ¿no?, en términos externos. Pero, como les vengo comentando, esto, en términos de distribución del ingreso, bueno, abre un poco la pregunta de qué tan regresivo puede ser, ¿no? Y eso va a depender, como les decía, de las elasticidades. En general, digo, los hechos utilizados muestran que hay algún resultado regresivo sobre la distribución. Yo no estoy diciendo que entonces no hay que desinflar, no, para nada. Al contrario, diría que es necesario desinflar, incluso aunque tengas ese resultado más regresivo, porque luego como muchos países en América Latina han demostrado también, una vez que la economía está estable, hay margen para hacer, ¿no?, mayor política distributiva, política contracíclica, y en muchos de estos países que desinflan durante los 90, luego en los 2000 empiezan a mostrar mejoras en términos distributivos, ¿no? Y son mejoras que se pueden sustentar, ¿sí?, en el crecimiento de la economía. Entonces, bien, hasta ahí la presentación. En el QR, si quieren consultar la publicación y quieren ver alguna cosa más matemática, ahí pueden consultarlo. Bueno, nada, gracias.